Vamos a resolver a continuación un problema de movimiento circular uniforme, el cual dice así. La rueda de una bicicleta de 60 centímetros de diámetro gira a 180 RPM. Determinar la velocidad angular, el período, la frecuencia, la rapidez de un punto en el borde y el módulo de la aceleración centrípeta. Entonces, para resolver un problema es importante entender lo que tenemos, saber lo que tenemos y también determinar qué es lo que nos pide resolver o qué es lo que nos pide encontrar en este problema. Y para ello es sumamente importante e indispensable que usted conozca los símbolos para cada una de las magnitudes. Vamos con los datos. Nos da el diámetro de la rueda de esa bicicleta de 60 centímetros, la frecuencia 180 revoluciones por minuto. Dentro de las incógnitas o lo que nosotros debemos encontrar es la velocidad angular, que se representa con omega, el periodo T mayúscula, la frecuencia F minúscula, la rapidez de un punto en el borde y la aceleración centrípeta que representamos como A sub C. Tenemos acá una interpretación gráfica, la trayectoria es circular. Hablamos de un movimiento circular uniforme. Recuerde que las características son que la velocidad angular es constante, así como su aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta está siempre dirigida hacia el centro de la trayectoria. Como es un círculo, obviamente tiene un radio, ¿verdad? Y recuerde que la velocidad tangencial siempre topa un solo punto de la circunferencia por el hecho de ser tangencial. Vamos entonces primero a revisar las unidades que estén expresadas en el sistema internacional. Tenemos aquí, mire, el diámetro dice 60 centímetros, está en una unidad pequeña, hay que cambiar a metros. Entonces, si nosotros transformamos ese diámetro de 60 centímetros a metros, únicamente dividimos para 100 y tenemos entonces 0,60 metros. Pero para resolver nuestros ejercicios, ustedes saben que en la mayoría de las fórmulas utilizamos la magnitud como es el radio. Y el radio es la división del valor del diámetro para 2, es decir, 60 dividido para 2. Entonces tenemos, en este caso serían 30 centímetros, pero como tenemos que trabajar en metros, el radio sería igual entonces a 0,30 metros. Listo. Tenemos entonces ya el primer valor para poder trabajar de nuestro ejercicio. Radio igual 0,30 metros. Ahora vamos con el valor de la frecuencia. Ahí está en RPM, revoluciones por minuto. Usted recordará que la unidad de la frecuencia es el hertz. ¿De dónde viene el hertz? De dividir las revoluciones sobre segundos, los ciclos para segundos, las vueltas para los segundos. Entonces vamos a transformar esa unidad que está en RPM a hertz. 180 revoluciones por minuto vamos a transformar a revoluciones por segundo. Y todos sabemos que un minuto corresponde a 60 segundos. Minuto con minuto se simplifica. Entonces aquí tengo que la frecuencia corresponde 0,0, sexta 3, sexta 1. Tengo 3 revoluciones por segundo, que nosotros ya sabemos que esto corresponde a 3 Hz. Entonces, hasta aquí ya tenemos nosotros las unidades expresadas en el sistema internacional. Y continuamos. En la primera incógnita, en el literal A, nos está pidiendo la velocidad angular, que representamos, repito, con el símbolo omega. ¿Cuál es una de las ecuaciones para encontrar la velocidad angular? Corresponde a 2pi por la frecuencia. Aunque recuerde que también tenemos otra ecuación, velocidad angular, 2pi
sobre el periodo, ¿verdad? Pero en este caso, como dato tenemos la frecuencia, entonces vamos a utilizar la primera ecuación. Velocidad angular es igual a 2 por pi por la frecuencia, que ya sabemos que es 3. Entonces, la velocidad angular será igual 2 por 3, 6. Y 6 por pi, utilizamos nuestra calculadora, 2 por 3. Y si tomamos únicamente dos decimales de pi, tengo que la velocidad angular corresponde a 18,84 radianes sobre segundos. Sabemos que la velocidad angular es una magnitud angular. Literal B. En el literal B nos piden el periodo. Sabemos que la unidad en el sistema internacional es del segundo. Y también sabemos que el periodo es el recíproco de la frecuencia. Es decir, que si multiplicamos el periodo por la frecuencia, esto es igual a 1. Y al despejar el periodo, entonces, tenemos la siguiente fracción. 1 sobre la frecuencia. Reemplazo, entonces, el valor de la frecuencia que corresponde a 3 y si quiero un valor exacto, yo le puedo dejar así, un tercio, el periodo es igual a un tercio S, segundos, o el periodo es igual a 1 dividido para 3. 1 dividido para 3 corresponde entonces a 0,33 segundos. Para el literal F nos pide la frecuencia, pero recuerde que ya teníamos nosotros acá en los datos. Lo único que nos está pidiendo es que dejemos expresado en unidades del sistema internacional y como ya lo hemos hecho en el primer procedimiento, corresponde a 3 Hz. Literal D, la rapidez en un punto del borde. Para ello entonces vamos a utilizar esta ecuación donde la rapidez es igual a la velocidad angular por el radio. Reemplazamos. Rapidez es igual a la velocidad angular, que tenemos ya ese dato, que corresponde a 18,84. Esto multiplicamos por el valor del radio, que corresponde a 0,30 metros. Entonces tenemos que la rapidez es igual a 5,65. Como es una magnitud lineal, sus unidades son metros sobre segundos. Por último, en el literal E nos pide la aceleración centrípeta, que corresponde en su ecuación a la rapidez lineal o tangencial al cuadrado dividida para el radio. En el literal anterior ya habíamos encontrado la rapidez lineal o tangencial. Entonces, únicamente vamos a reemplazar en esta ecuación 5,65 y dividimos para el valor del radio, que corresponde a 0,30. Entonces, para la aceleración centrípeta tenemos un valor 5,65 a 0,30. El valor de la aceleración centrípeta ha sido igual entonces a 18,83 metros sobre segundos al cuadrado. Y así entonces queda resuelto nuestro ejercicio. Pero mire, hay que rectificar aquí porque hay un pequeño error que acabo de cometer. Es la rapidez lineal al cuadrado, ¿sí? Entonces, vamos a rectificar este error. 5,65 al cuadrado dividimos para 0,30 y entonces obtenemos el siguiente valor. 106,41 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora sí, queda resuelto entonces nuestro primer problema de movimiento circular uniforme.